Muy bien, vamos a continuar con las charlas del día, con el cronograma, estamos a tiempo y eso es bueno. La siguiente charla el tema es acné, ¿cuándo debe considerárselo un signo de una endocrinopatía? En esta charla nos va a ayudar la doctora Luz María Dressendorfer, de acá de Ecuador. Es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en dermatología por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Es médica asociada al Hospital Metropolitano, es miembro activo del Colegio Iberoamericano de Dermatología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología y miembro de la Academia Europea de Dermatología. Luz María, muchas gracias por la presentación que vamos a escuchar y te dejamos el tiempo. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante esta relación entre la endocrinología y la dermatología, precisamente en situaciones como las que acaba de presentar la doctora Rosado y, bueno, y muchas otras más. Y agradezco mucho la invitación, puesto que creo que todos nos complementamos y creo que de parte del lado dermatológico podemos también aclarar muchas dudas. No tengo ningún conflicto de interés y, bueno, vamos a empezar con este tema sobre acné. Me lo pidieron como un título un poco más grande, como cuándo considerarlo un signo de endocrinopatía, pero me gustaría hablar un poco también del acné y de cómo se produce para poder entender después cuándo me voy por el lado endocrinológico, hormonal o cuándo no lo debo hacer. Bueno, el acné, creo que la mayoría de nosotros, si es que estaríamos en un auditorio y les digo, levanten la mano, ¿quién ha tenido acné? Creo que levantaríamos la mayoría, en mayor o menor grado, pero muchos hemos padecido acné. Y realmente el acné es una enfermedad, quizá la consulta dermatológica más frecuente, una enfermedad multifactorial que afecta una estructura súper importante en la piel, que es la unidad pilosebácea, porque está formada por el folículo piloso y por la glándula sebácea, ¿no? Y es justamente la estructura que se altera. Las áreas de la piel que más se alteran son las zonas donde abundan las glándulas sebáceas, como la cara, el tórax anterior, posterior, en los tercios superiores, pero también podría llegar a afectar otras zonas un poco más raras. Y casos graves pueden afectar, por ejemplo, zonas como los brazos, como el tercio superior de los brazos, como la mitad del dorso, o incluso acnés sumamente agresivos, como el caso del acné fulminans, ¿no? Vamos a hablar un poco de los tipos de acné y vamos a delimitarlos para saber cuándo deberíamos irnos por cuál o tal tratamiento, en generalidades, por supuesto. Tenemos famosos que han tenido acné y vamos a hablar también del acné de la mujer, muy frecuente en nuestro medio y también hoy por hoy asociado a las mascarillas. Generalidades, bueno, hemos dicho, es una enfermedad multifactorial, una enfermedad inflamatoria crónica, se caracteriza por lesiones que llamamos comedones, que pueden ser abiertos o cerrados. Estos comedones son los que comúnmente les llamamos los barros, ¿sí? Pero en términos semiológicos es un taponamiento folicular por queratina. Vamos a describirlos más adelante. El acné también se caracteriza por la presencia de pápulas, pústulas, quistes, cicatrices, y es una enfermedad que justamente por estas características semiológicas puede tener una afectación psicosocial, ¿no? 80% de las personas pueden sufrir acné en algún momento de su vida. Hemos dicho, tiene un impacto importante y también mencionar el impacto económico en el gasto de los pacientes, porque es una enfermedad que, como la piel es lo que enseñamos al resto de personas, es justamente una consulta frecuente y una consulta inminente, muchas veces hasta más, se le da más prioridad que otras condiciones. Es importante también que personas de entre 11 a 30 años han sufrido de manera importante acné, un 85%, y que también el acné puede persistir más allá de estas edades, un 20% en hombres y un 35% en mujeres. Existen varios estudios un poco que lo ubican entre estos porcentajes. Ahora, el acné, hemos dicho, ¿no? Afecta la parte psicosocial de cada individuo. Y aquí tenemos dos estudios que me parecieron importante mencionarlos, ¿no? Donde se los asocia con ideas suicidas, con comorbilidades psiquiátricas incluidas,
una inhibición social, depresión, hemos dicho ideación suicida, ansiedad, y podemos ver acá cómo el acné ha estado altamente relacionado con depresión y ansiedad. Este es un estudio, este es un metaanálisis donde podemos ver que se realizaron un estudio muy, muy grande de 44 estudios ya hechos entre acné y depresión y ansiedad, y se encontraron niveles altísimos, 95% de relación, sobre todo en casos graves, por supuesto, ¿no? Por lo cual la conclusión es, hay que darle importancia a un acné moderado a grave, sobre todo al grave, porque tiene una incidencia psiquiátrica importante y porque el tratamiento debe ser oportuno y debe ser también agresivo en aquellos casos que lo justifican. Hablando de la glándula sebácea como la estructura que se altera en esta patología, podemos ver que la glándula sebácea es una estructura lobular que desemboca en el folículo piloso, o sea, cuando nosotros le decimos el poro, bueno, es justamente la desembocadura del pelo, que es el folículo piloso a nivel de una zona que se llama el infundíbulo, y en esta zona también hay queratinocitos, o sea, hay células que producen queratina. Particularmente se producen dos tipos de queratina, que son las que a nivel, en el momento de la pubertad, estas queratinas tapan el folículo y producen un estado de hiperqueratinización folicular, que va a ser el primer estadio, incluso a veces antes de la misma pubertad ya se puede manifestar esto. Y es justamente lo que va a dar lugar a la presencia de los comedones o lo que llamamos los microcomedones. El acné no es solamente, se da por una sola causa y no solamente hormonal. Estamos justamente hablando de que esta hiperqueratinización puede tapar a nivel de esta zona, puede tapar y obstruir la salida del sebo que se produce en la glándula sebácea más abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que se tapa y también la glándula sebácea está hiperactiva, lo cual ocurre en la pubertad justamente por la influencia hormonal, y al taparse empieza a haber una proliferación también de bacterias, en particular el Propionobacterium acnes es la bacteria que más incide en esta patología y que también termina causando una serie de eventos inflamatorios que van a hacer que esta patología perdure y tenga sus complicaciones. Pero aquí es clave también la actividad hormonal que estimula la glándula sebácea. Ahora, recordando un poco al sebo, a la producción de sebo por parte de la glándula sebácea, recordemos que la glándula sebácea está muy activa en la vida intrauterina, de hecho contribuye con la formación del unto sebáceo, que es justamente esta superficie que recubre al feto y al bebé en el momento del nacimiento, pero que una vez que este niño nace, estas glándulas se van cada vez cerrando, se van a un periodo de latencia o un estado quiescente que se lo llama, y que justamente más o menos a los 8 o 9 años, ya coincidiendo con la pubertad, empieza la producción suprarrenal y empiezan a haber niveles altos de esta hormona que se mencionó, que es la dehidroepiandrosterona sulfato, con lo cual es un estímulo directo a la glándula sebácea en cuanto a su producción de sebo, y es por eso que en estas edades empezamos a producir acné. ¿De qué está formado el sebo? Que creo que también es importante antes de mencionar un poco más cuando nos vamos a las endocrinopatías. Está formado por lípidos. ¿Qué tipos de lípidos? Ácidos grasos, escualeno, colesterol, triglicéridos, que son las sustancias más importantes en el sebo. Ahora, este sebo, también, esta glándula sebácea más bien, tiene enzimas y en particular tiene una enzima que es la 5-alfa reductasa, que es la que permite la conversión de testosterona de hidrotestosterona, la cual a su vez va a incrementar, va a estimular a que la glándula esté hiperfuncionante. Tenemos aquí, bueno, una vez más las composiciones, y fíjense en que el colesterol y los triglicéridos son justamente los componentes más importantes. Es importante saber que la composición de este sebo no va a variar entre un individuo con o sin acné, pero sí van a variar la actividad de la glándula sebácea y la reactividad frente a los andrógenos. Estos triglicéridos, estos lípidos que tiene el sebo, se convierten, no es que se pueden convertir en ácidos grasos libres, en monodiglicéridos, en glicerol, pero sobre todo
Estos ácidos grasos libres son los que inducen también un fenómeno inflamatorio que hace que justamente el acné perdure y tenga estas lesiones papulopustulares, pápulas inflamatorias, nódulos y que el cuadro también permanezca. Las lipasas bacterianas, quienes son las que hacen que se conviertan en estas sustancias, son producidas por el mismo Propionobacterium acnes, también por el Staphylococcus epidermidis, que también coloniza y forma parte de la flora de la glándula. Si es que hablamos de acné, ¿qué lo provoca? Pues son muchas causas, ¿no? Entre esas, primerito, las hormonas que se producen en la pubertad, pero también puede ser causado por otras circunstancias, como por ejemplo los fármacos, el estrés es un contribuyente, y quizás más desde la parte hormonal, la genética. Se ha visto que el número y tamaño y la actividad de la glándula sebácea está dada también por la genética. O sea, por eso existen padres que han tenido acné severo, cuyos hijos tenemos que tratarlos oportunamente, porque hoy por hoy existen tratamientos que previenen la formación de cicatrices, porque el acné sí puede ser que, sí es posible que en un momento de la vida baje, desaparezca, pero lo que no podemos permitir es que nuestro paciente tenga cicatrices de por vida. Entonces, en cuanto a la genética, 80% de los casos han demostrado un antecedente de algún pariente con acné y 60% al hacer una anamnesis podríamos, en algunos estudios se encuentran, en varios estudios se ha encontrado que uno de los padres, no parientes, sino padres, han padecido acné. Algo que es sumamente importante preguntar cuando evaluamos un paciente con este problema. La prevalencia entre gemelos idénticos es extremadamente alta y también se han detectado ciertos fenotipos, sobre todo asociados con el HLA, en variantes del acné, que es el acné, sobre todo el acné fulminans. Vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero aquí tenemos un cuadro donde tenemos la predisposición genética, los factores precipitantes, la presencia del Propionobacterium acnes, que finalmente, ¿cómo empieza esto? Una oclusión de la unidad pilosebácea, que después esta glándula empieza a agrandarse y empieza también a producir mayor cantidad de sebo, que esta unidad pilosebácea se puede romper y al romperse genera un fenómeno inflamatorio importantísimo en la dermis, porque justamente todo lo que rodea al folículo piloso es la dermis, y se produce una reacción formada por pápulas, pústulas, nódulos, quistes, y de ahí el nombre, ¿no? O sea, podríamos clasificar a nuestro acné. Si es que decimos es solo por oclusión, por una hiperkeratosis folicular, bueno, es un acné comedogénico. Pero si es que yo hablo de un acné formado por pápulas, pústulas inflamatorias, donde ya hay infección, donde ya hay otros fenómenos, un acné profundo que duele, que está tocando ya terminaciones nerviosas, donde ya hubo ruptura de la unidad pilosebácea, pues será un acné papulopustuloso, un acné nódulo quístico o un acné cicatrizal. En cuanto a la hiperqueratinización folicular, volviendo, bueno, es esto, vimos una imagen, un esquema, pero esto sería traducido a la piel, ¿no? El clásico barro, pero nosotros le llamamos los comedones abiertos y cerrados, que tienen que ver, más que con el sebo, es con los queratinocitos, ¿no? Que son las células de la epidermis, que también están en el folículo y que empiezan a aumentar y expresar queratinas 6 y 16, lo cual empieza a taponar este orificio de salida. Esta hiperqueratinización es justamente lo que también conduce a la distensión de la glándula y finalmente también el fenómeno inflamatorio provocado por el Propionobacterium acnes. Nada más para recordar, esta es una bacteria anaeróbica, difteroide, que también forma parte de la flora junto con el Staphylococcus epidermidis, con también un hongo lipofílico que es el Pityriosporum ovale. Y esta bacteria, a pesar de ser no móvil, produce ciertas enzimas como lipasas, proteasas, que también habíamos dicho, ¿no? Cambian, permiten catalizar esta reacción y producir estos ácidos grasos libres que también contribuyen con la inflamación. También el Propionobacterium acnes induce la formación de citoquinas y sustancias proinflamatorias, ¿no? Y en el microcomedón, en cuanto al taponamiento folicular, también se ha visto que el Propionobacterium acnes puede estimular ciertos factores quimiotácticos de leucocitos, no necesariamente citoquinas, que también estimulan la inflamación. Este es un estudio
que hicimos en la universidad como una tesis de grado y que se publicó y de lo cual estamos muy orgullosos, que se publicó en esta revista SkinMed, en la cual hicimos un trabajo largo en cuanto a el acné y la susceptibilidad antimicrobiana, la resistencia, porque hoy por hoy el Propionobacterium acnes en nuestro medio también presenta resistencias bacterianas. Y en este estudio se investigaron 129 pacientes con acné, de los cuales 71, en 71 pacientes se encontraron Propionobacterium acnes, de los cuales el 30% son resistentes a la eritromicina, el 11% resistentes a la clindamicina, casi un 10% a las tetraciclinas orales y un 3%, 2.8% a la aminociclina oral. Lo cual es importante porque sabiendo que es una bacteria que juega un rol tan importante en la fisiopatología del acné, tenemos ya resistencias altas en nuestro medio. Es un estudio que hicimos con la doctora Janet Zurita y en la cual se tomaban muestras directamente de las pápulas y de las pústulas. Ahora, volviendo rápidamente a la fisiopatología del acné, tenemos aquí taponamiento folicular, distensión de la glándula, aumento de la producción de sebo, la ruptura, la salida del contenido del material contaminado hacia la dermis, junto con queratinocitos, juntos con ácidos grasos libres, y posteriormente la inflamación en toda esta zona causando una lesión granulomatosa que se va a traducir en nódulos, en quistes y finalmente también estas lesiones, como son profundas, siempre van a cursar con cicatrización y es ahí en cuanto debemos actuar antes de que justamente ocurran. Fíjense acá un paso desde el comedón, microcomedón, hacia lesiones inflamatorias como las pápulas, las pústulas, zonas de preferencia, sobre todo que vamos a hablar más adelante, en el acné de la mujer adulta, en la zona del mentón, pero dependiendo de la etiología, de la causa, pueden tener diferentes presentaciones y lo vamos a ver, en la cara me refiero. La presencia de quistes, nódulos y cómo estas lesiones también pueden llevar a escoriaciones, pacientes que se aplastan, que se abren las lesiones y terminan con lesiones maculares postinflamatorias como estas manchas o las cicatrices. Nuevamente, ¿cómo se produce el acné? Cómo va de a poco hasta que termina en un fenómeno inflamatorio en el cual estos azules sería el Propionobacterium acnes. Fíjense acá, lesiones formadas por comedones, pápulas, en una mujer joven. Acá también el fenómeno inflamatorio, importantísimo, que ya creo que lo hemos explicado bastante. Ahora, en cuanto a la parte hormonal, justamente la doctora Rosado habló sobre el papel de las hormonas en el acné, especialmente en condiciones como el síndrome de ovario poliquístico. Y estas hormonas, la dehidroepiandrosterona, sulfato, también juega un rol importante en la glándula sebácea. Y es importante saber que la glándula sebácea también puede permitir la conversión de estas hormonas a testosterona. ¿Y cómo lo hace? De esta sulfato de hidroepiandrosterona pasa androstenediona a través de estas enzimas que también la glándula sebácea contribuye en esto, especialmente con la 5-alfa reductasa, en este paso, ¿no? Entre la testosterona y la DHT, la dehidrotestosterona, que es el metabolito activo y que es justamente la hormona que en la glándula sebácea va a tener una acción estimulante en cuanto al agrandamiento y el aumento de la producción de sebo, la hiperactividad. Ahora, la glándula sebácea no solamente está estimulada por andrógenos o está inhibida, también puede estar inhibida por otras hormonas, pero sobre todo este cuadro lo que quiere explicarles es la estimulación de la glándula sebácea por otro tipo de hormonas. Fíjense aquí, tenemos los andrógenos, tenemos que desencadenan el crecimiento y el desarrollo de la glándula, que estimula la formación de sebo, que regulan la actividad genética, sobre todo en los procesos de lipogénesis. La hormona de crecimiento también puede estimular la diferenciación y el crecimiento del sebocito, de la célula sebácea, y por lo tanto en la producción de sebo.
que existen también factores de crecimiento insulínico que pueden estimular también la síntesis de andrógenos y también pueden inhibir otras sustancias, como por ejemplo las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, que estimulan también al mismo epitelio sebáceo en cuanto a su lipogénesis, todo eso en cuanto a los factores de crecimiento insulínico. Y la misma insulina también estimula la producción ovárica y adrenal de los andrógenos, sabiendo que estos andrógenos son justamente los que van a estimular la mayor producción de sebo. Es por eso que la hiperinsulinemia es altamente relacionada con el acné. Y bueno, son temas que se han profundizado y se profundizarán más con las siguientes charlas. Otras hormonas, los glucocorticoides, aquí tenemos claramente, claro, el Cushing cursa también con reacciones acneiformes, ¿no? Estimula la proliferación y diferenciación del sebocito, estimula la hiperqueratinización, no solamente la glándula sebácea, sino también la producción de queratinocitos, y también puede disminuir estas hormonas transportadoras de hormonas sexuales. Este es otro estudio que hicimos también en la universidad y que se publicó en la Revista Mexicana de Dermatología, en el cual buscamos insulinoresistencia y acné, sobre todo moderado y severo, en nuestro medio, ¿no? Quisimos hacer un estudio que revele datos propios de nuestro país. En este estudio no se encontró una relación directa, no tuvimos una P significativa. Sin embargo, sí se encontró una correlación entre la edad y los valores del índice OMA, ¿no? Entre insulina y glucosa. Fue uno de los primeros estudios hechos en nuestro medio, porque no tenemos muchos datos en cuanto a acné e insulinoresistencia. Ahora, en cuanto a la clasificación, como les dije, podríamos clasificarlo en acné papulopustuloso, nódulo quístico, acné cicatrizal, pero también podríamos clasificarlo, por ejemplo, según la edad de presentación, sabiendo que existe un acné neonatal inducido por hormonas maternas, andrógenos maternos, el acné preadolescente o el acné adolescente o el posadolescente o el acné del adulto, que se llama, o el posadolescente, que es el acné que aparece más de 25 años, que existen también gravedades, según la gravedad, clasificar al acné, el acné leve, moderado, grave, un acné comedogénico, un acné superficial, diríamos, o un acné inflamatorio, si ya es pápulo-pustuloso o nódulo quístico, y también saber que existen variantes como el fulminans y el acné fulminans y el acné conglobata. Y aquí tenemos un cuadro justamente donde vemos los diferentes tipos de acné. Habíamos hablado del acné posadolescente que ocurre más allá de los 25 años, sobre todo en mujeres, donde tenemos que ir a buscar las endocrinopatías y está relacionado y se presenta más con la presencia de lesiones inflamatorias como pápulas y nódulos. También tenemos el acné fulminans, que lo hemos mencionado algunas veces. En este caso es un acné sumamente agresivo, vamos a ver fotos a continuación, con lesiones sumamente supurativas, muy abrupto, pero que además se presenta en conjunto con manifestaciones sistémicas. El acné conglobata, un acné también abrupto que excede la localización típica, que ya no es solamente la cara y el tórax anterior y posterior, sino que puede aparecer incluso, por ejemplo, en brazos, en extremidades, en otras zonas. El acné mecánico, que podríamos decir que es un acné hoy por hoy bastante frecuente asociado con el acné de la mascarilla, ¿no? Todo lo que ocluya y todo lo que tape también al folículo puede también influir en una cornificación excesiva o producir un trauma local persistente. Por ejemplo, también personas que utilizan cascos y que tapan su frente pueden tener un acné oclusivo, un acné mecánico. Un acné escoriado, personas que están aplastando, lo cual creo que tal vez igual si les digo alcemos la mano, quizás muchos hemos aplastado las lesiones de acné, pero es algo que no deberíamos hacer porque produce mayor inflamación. Y ojo, que el acné escoriado también es un acné que puede estar autoprovocado y puede ser también parte de un síndrome psiquiátrico, de una enfermedad psiquiátrica que es el trastorno obsesivo compulsivo. También debería hacernos pensar en estas condiciones, ¿no? Cuando vemos una paciente o un paciente que está todo el tiempo aplastándose y lo cual lo hace compulsivamente. Un acné inducido por
por drogas. Este es un acné que prácticamente no cursa con comedones, sino que con pápulas y pústulas. Un acné intenso, vamos a ver que existen algunas drogas, sobre todo hay una famosa que es la dioxina, que puede inducir lesiones acneiformes sumamente graves. El acné cosmético, personas que utilizan geles, fijadores, los mismos maquillajes que también pueden ocluir y pueden iniciar una hiperqueratinización folicular y posteriormente todo el fenómeno inflamatorio que hemos hablado. El acné neonatal, que claro va a ocurrir los 3 primeros meses de vida y claro son menos comedones, más lesiones inflamatorias tipo pápulas y pústula, pero es un acné autolimitado. Y también un término importante que creo que es importante mencionarlo, las erupciones acneiformes, reacciones en piel que se parecen a un acné, que se presentan como un acné y en las cuales son bien monomorfas, son solo pápulas, solo pústulas y que se pueden presentar también asociadas a fármacos. Tenemos aquí algunos ejemplos. Este personaje es de un político, justamente hoy por hoy hablando de Ucrania, que en el 2004 me parece que fue intoxicado con dioxina, se acusó que fue envenenado en una sopa y después de lo cual presentó una reacción acneiforme importantísima que, claro, dañó su figura siendo un personaje público y era un candidato a la presidencia, un acné por fármacos. El acné, más allá de los 25 años, vamos a ver más adelante, es un acné que se tiende a localizar más en la zona que llamamos la U, porque normalmente conocemos la zona T, que es la zona centrofacial en cuanto a la frente y a la zona de la nariz y el mentón, pero en el acné de la mujer adulta, en el acné que va más allá de los 25 años, suele presentarse más en esta localización que sería como la U, ¿no? Tenemos el acné de la mascarilla que hemos visto, puede ser un acné friccional, puede ser también un acné que tenemos que ir a averiguar y no atribuirle solo a la mascarilla, tenemos que ir a averiguar la parte hormonal. El acné por cosméticos que tenemos acá, un acné fulminans y un acné conglobata, acné sumamente agresivos, desfigurantes, en los cuales es importante un tratamiento agresivo también. El acné neonatal, creo que las fotos pueden ayudar un poco. El acné puberal, ¿qué hacemos cuando el acné se pasa más allá de la adolescencia? Cuando digo, ¿es un acné de la adolescencia o es un acné del paciente adulto? Entonces, ¿cómo podría diferenciarlo hablando dermatológicamente? Si es un acné que se va más allá de edad adulta, tengo 2 opciones. La una, que sigue siendo un acné que permanece, o la otra es que es un acné que empezó tardíamente. Y esto me va a decir la anamnesis claramente. O sea, si el paciente dice, en realidad tuve 1 o 2 granos, pero ahora abruptamente me salen lesiones inflamatorias, un acné que nunca tuve, pues es un acné de inicio tardío, en el cual la localización habla mucho, ¿no? Justamente para poderlo encasillar en esta condición, que sería la localización en mentón. Las lesiones son mucho más inflamatorias, son pápulas, pústulas, nódulos, quistes, versus a un acné que más en el acné de la adolescencia se va a manifestar más con comedones, lesiones no tan inflamatorias y más en la zona T. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué más acá y menos acá? Todo tiene una explicación. El diámetro del folículo piloso suele aumentar con la edad. También la polución, el tabaquismo y la predisposición genética pueden influenciar mucho la aparición en estas zonas, ¿no? Son hipótesis que se asocian con la presentación en estas zonas de la cara. Ahora, el acné hormonal no solamente es síndrome de ovario poliquístico, que justamente lo mencionaron en la charla anterior, que va a cursar con hirsutismo, alopecia, amenorrea, infertilidad, sino que también debería hacernos pensar otras condiciones asociadas a las hormonas que las mencionamos anteriormente, como la hiperplasia adrenal congénita, que justamente la mejoraron, donde el sulfato de dehidroepiandrosterona es muy, pero muy elevado. El síndrome de Cushing, donde las lesiones en cuanto a piel son muy monomorfas, o sea, no tengo comedones, pápulas, pústulas, sino que tengo un solo tipo de lesión, sobre todo pústulas, muy importante, y sobre todo perifoliculares. Tumores secretores de andrógenos, que también los acaban de mencionar en la charla anterior, que cursa con signos de virilización. Considerar fármacos
como por ejemplo los mismos corticoides que pueden producir un acné inflamatorio severo, y bueno, también otras condiciones como la acromegalia. ¿Qué tengo que pedir? Bueno, según la clínica, considerar hormonas como testosterona libre, testosterona total, bueno, la DHEAS, LH, la relación LH-FSH, glucosa, insulina, que bueno, creo que aquí el dermatólogo mucho se apoya del endocrinólogo cuando ya ve que esto va más allá del lado dermatológico. Y bueno, esta es también parte de la revista, de la publicación que hicimos en la revista Skin en cuanto a la resistencia bacteriana, o sea, cómo tratarlo una vez que está diagnosticado. Si es que es un acné no endocrinológico, bueno, me voy por el lado de los antibióticos, sobre todo antimicrobianos como las tetraciclinas, que en dermatología sí las usamos por tiempos largos. En general evaluamos las primeras 6 a 8 semanas y después continuamos si es que es necesario, consideramos incluso hasta 6 meses. Existen también las sulfas, las sulfonas, las glincosamidas, que son parte de nuestro arsenal terapéutico dermatológico, y por supuesto también el tratamiento con isotretinoína, que creo que por tiempos no me voy a extender en cuándo usamos o no isotretinoína. Saber que la isotretinoína puede disminuir el tamaño de la glándula sebácea y la producción sebácea de manera notable y permanente, por lo cual es una medicación de tercera línea sumamente eficaz. Pero no todos los pacientes deberían irse directamente para esta línea, ¿no? Para la isotretinoína. Saber, esta es una guía terapéutica, un algoritmo, el último que se hizo en el 2019 por el Colegio Iberoamericano de Dermatología, un consenso entre muchos dermatólogos, en el cual, claro, se pone, si el acné es solamente de comedones, comedogénico, bueno, consideramos tratamiento tópico como retinoides que van a disminuir esa hiperqueratinización folicular, vamos a apoyar con otras sustancias queratolíticas, el peróxido de benzoilo, entre otros. Si es pápulo pustuloso, nódulo quístico, tendré que apoyarme con antibióticos, en particular la doxiciclina, la minociclina, la eritro, considerar esto que hablamos en cuanto a este estudio que hicimos de las resistencias bacterianas al Propionobacterium agnes por el uso indiscriminado de estos fármacos, pero también considerar a la isotretinoína como un fármaco efectivos en acnés graves. Y por supuesto, determinar cuando el paciente tiene que ir hacia el lado hormonal, utilizar anticonceptivos orales, sensibilizadores de la insulina, la espironolactona, entre otros, la misma flutamida. ¿Cuándo sospechar de una endocrinopatía? Que fue, digamos, para finalizar, fue el tema puntual. Cuando el acné tiene una aparición abrupta, cuando el acné es grave, cuando también no han habido antecedentes de acné desde la pubertad, un acné repentino, cuando es resistente a tratamientos convencionales. Nos pasa mucho que el paciente recibe isotretinoína y nuevamente presenta acné. Esto tiene que llamarnos la atención cuando ha tenido tratamientos largos y no responde. Cuando es un rebrote sumamente rápido, cuando hay signos de hiperandrogenismo, por supuesto, tengo que, como dermatóloga, evaluar también la parte endocrinológica y referir cuando sea necesario. La presentación clínica inusual, o sea, un acné que de repente tiene presentaciones en otras zonas que no son la cara, cuando es un acné de aparición precoz y también cuando es tardío, así como sea precoz, también tardío. Tengo que pensar en todas estas condiciones que habíamos hablado anteriormente. Muchas gracias. Creo que cumplí con el horario. Muchas gracias, Luz María, muy clara la presentación. Hay algunas consultas, unas ya fueron resueltas y no las voy a leer. En una paciente que tuvo acné en la adolescencia, ¿cuál es la posibilidad de que se complique con una rosácea cuando sea en la edad adulta? Bueno, la rosácea es una entidad diferente al acné, y esto es importante porque se parecen, pero no son lo mismo. Las dos tienen fisiopatologías muy diferentes. Sí hubo un momento en la historia de la dermatología, de la medicina, que se le llamaba acné rosácea,
pero la rosácea es una condición muy distinta al acné, que sí se parecen, sobre todo en una fase que se llama rosácea pápulo-pustulosa, en la cual la paciente presenta, aparte de un eritema facial, puede presentar lesiones monomorfas en su cara. En este caso, la rosácea no está tan relacionada con el propio Nobacterium acnes, sino más con un ácaro que es parte de nuestra flora que se llama Demodex folliculorum. Y por lo tanto, el tratamiento de la rosácea puede incluir metronidazol tópico, pero también puede haber contaminación bacteriana, y no solamente por Propionobacterium, sino por estáfilo, y también se pueden utilizar antibióticos. Sin embargo, es sumamente importante diferenciarlas y tratarlas como una u otra entidad, ¿no? Entonces, no habría una relación de que si tuve acné, después puedo tener rosácea. A ver, en honor al tiempo, vamos a hacer una consulta más rapidita. Claro. ¿Hay algún cuadro de acné que se relacione más con la insulinoresistencia? Pregunta Manuel. ¿Se refieren más a la presentación? Sí, a la presentación clínica. Bueno, en general, si es un acné tardío, un acné hormonal, sí, lo que había dicho en la presentación, un acné más pápulo-pustuloso localizado en la zona U de la cara. Perfecto. Bueno, y también lo que dije justo hace un momento, ¿no? Un acné que pueda tener localizaciones que no necesariamente son la cara, sino localizaciones inusuales. Perfecto. Había otra consulta también rápida. Si la hiperkeratosis en niños es frecuente en niñas y qué tratamiento se le debe dar a las niñas. Habían 2 consultas, no las quiero dejar ahí abandonadas. ¿La hiperkeratosis como diagnóstico o como...? Como presentación en niñas, sí. Bueno, una cosa es la keratosis folicular, ¿no? Que es estas lesiones. Exacto. Me parece que se referían a eso. Foliculares que aparecen en brazos, es muy frecuente en nuestro medio, especialmente en la sierra, y en este caso, la keratosis folicular está más asociada con una piel seca que una piel grasa, y donde no incluía la misma glándula sebácea, ¿no? Es parte, incluso la keratosis folicular es una condición muy ligada con la dermatitis atópica en niños. Y también es importante, nada más para finalizar, es una consulta muy frecuente que padres con niños con keratosis folicular en brazos piensan que están teniendo un acné temprano, cuando en realidad es más parte de una piel seca que de una piel seborreica. Muy bien. Luz María, muchísimas gracias por la presentación, muy claro, hay muchas preguntas más, pero tienen que saber que no podemos contestarlas todas en honor al tiempo. También quería aclararles a las personas que están escribiendo al chat que yo también tenía un error al inicio y no sabía que había dentro de la ventana del chat 2 opciones, una del chat general y otra para subir solo las preguntas, así que si pueden subir solo las preguntas al icono que está ahí en el chat de pregunta, de cuestión, vamos a hacer más ágil las consultas. Muchísimas gracias, Luz María.